Carta de Hebreos, capítulo número 8. Vamos a leer dos versículos, el versículo número 6 y el versículo número 13. Hebreos, capítulo 8, versículo 6 y versículo 13. Si lo tiene, puede decir amén. Hebreos está en el Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, ¿ven? Antes de Santiago, por ahí está Hebreos capítulo 8, versículo 6. Semana pasada iniciábamos una serie de sermones titulada Bendiciones del Calvario. Semana pasada compartíamos acerca de la sangre de Jesucristo, que es una bendición que tenemos a causa del Calvario. Esta mañana vamos a hablar de una segunda bendición que sucedieron a causa del Calvario. Sin la crucifixión de Cristo no hubieran sido hecho posible las grandes promesas y las grandes bendiciones que hoy gozamos como iglesia. Fue gracias a su muerte y gracias a su sacrificio en la cruz que el Señor nos entregó un sinfín de bendiciones. Y esta mañana vamos a hablar sobre el nuevo pacto. Dice Hebreos 8:6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora vaya conmigo al versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a leer todos juntos el versículo 13. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Padre, tu palabra es bendita porque viene de ti. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel para tener comunión con ellos, cuando Dios escoge al pueblo de Israel allá en la historia, en el Génesis, Dios escoge a un pueblo para revelarse a ellos. Dios escoge a un pueblo para manifestarse a ellos. Pero Dios también escoge a este pueblo para que ese pueblo se acerque a Él, para que ese pueblo tenga comunión con Él, para que ese pueblo pueda gozar de la presencia manifiesta de Dios. Así que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de la palabra pacto, estamos hablando de un sinónimo de alianza. Estamos hablando de un sinónimo de convenio. Y estamos hablando de un sinónimo de acuerdo. Esto quiere decir que Dios quería tener alianza con Israel. Dios quería tener un convenio con Israel. Y Dios quería tener un acuerdo con Israel. Y todo esto se encierra en una sola palabra. Dios quería tener relación con un pueblo, con una nación. Dios quería tener comunión con hombres y mujeres que le adoraran y que le exaltaran. Usted ve en la Biblia y en toda la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios anhela que su pueblo se acerque a Él. Vemos cómo Dios desea que su pueblo se encuentre y tenga una experiencia diaria con su santa presencia. El pueblo de Israel diariamente tenía que buscar de la comunión con Dios. El pueblo de Israel diariamente tenía que acercarse a la presencia del Señor a través de fiestas de agradecimiento, a través de ceremonias religiosas, a través de la presentación de ofrendas. El pueblo tenía que acercarse a Dios constantemente. La Biblia dice que nadie podía acercarse a Dios con las manos vacías. Así que en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios escoge a un pueblo para que ese pueblo se acerque a Él, para que ese pueblo goce de su presencia. Pero todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que vemos en el Antiguo Pacto, nos da una sombra de lo que iba a venir cuando la luz admirable de Jesucristo llegara a la tierra. Si la gloria en el Antiguo Testamento fue una gloria grande, si el poder en el Antiguo Testamento fue una gloria grande, no se iba a comparar con la verdadera gloria que iba a amanecer en la persona encarnada de Jesús.
en otro tiempo por los profetas. Este escritor empieza a decir que en otro tiempo Dios habló por boca de profetas. Y podemos ver la experiencia en el Antiguo Testamento de cómo Dios usó a sus profetas. Eran siervos suyos, eran portadores de un mensaje grande, eran portadores de un mensaje condenatorio, pero al mismo tiempo un mensaje de restauración. Los profetas de Dios experimentaron grandes cosas que Dios hacía por medio de ellos. Los profetas de Dios vieron grandes obras realizarse a causa del poder de Dios. Sin embargo, el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos sigue hablando y el autor dice: pero como Dios habló en otro tiempo por los profetas, ahora, en este nuevo tiempo, Dios ha hablado ya no más por boca de los profetas, sino que ahora Dios ha enviado a su Hijo para que hable en nuestras vidas. El profeta pone una división y dice: ahora Dios habla a través de su Hijo. Ahora el Hijo es la boca de Dios. Ahora el Hijo viene a expresar lo que el Padre tiene para nosotros. Y el autor dice: el Hijo es el heredero de todo. El Hijo es el resplandor de su gloria. El Hijo es el que sustenta todas las cosas. Y en el libro de los Hebreos empezamos a ver que Cristo es superior a todas las cosas. El escritor nos da una ponencia y nos dice: Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al sumo sacerdote. Todo lo que representaba el sistema de culto del Antiguo Testamento viene a hacerse obsoleto a causa de la persona de Jesucristo. Todo lo que simbolizaba el antiguo rito, la antigua ceremonia, viene a cambiarse a causa de la persona de Jesús. El autor dice: Cristo es más grande que cualquier experiencia sobrenatural. Cristo es más grande que cualquier hombre o cualquier mujer. Cristo es más grande que todo sistema religioso. El pueblo de los hebreos eran cristianos que eran judíos, que habían aceptado al Señor, pero que estaban renunciando al cristianismo y estaban regresando a sus prácticas pasadas. Estaban regresando a sus ceremonias antiguas. Estaban regresando a un sistema de culto que el Señor ya lo había devaluado y descontinuado. Así que la llegada de Cristo vino a marcar un nuevo rumbo. La llegada de Cristo vino a separar algunas cosas. Cristo no solamente es una historia muy bien recordada, Cristo es alguien que vino a dividir la raza humana. Porque antes de que Cristo naciera era o existía una era, pero ahora que Cristo vive y que Cristo es una nueva era, ha empezado a nacer. La historia está dividida por antes de Cristo y después de Cristo. Su Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El pacto de Dios está dividido en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, el pueblo de Israel lo echó a perder, porque Dios se había comprometido a ser Dios de Israel mientras Israel obedeciera su ley. Dios se había comprometido a ser Dios de ellos mientras el pueblo le agradara al Señor. Pero en el instante en el que el pueblo desobedeciera, Dios iba a estipular un nuevo pacto. Y cuando Cristo viene, el Señor empieza un nuevo tiempo en la relación con Dios. Y el libro de los Hebreos nos habla del nuevo pacto. Déjeme decirle, hermano, que el Señor tiene un nuevo tiempo de relación y de comunión con su iglesia. Dice el escritor a los Hebreos que este nuevo pacto está basado en mejores